directora ejecutiva se rió cuando le pedí un aumento a los 50 años, dijo que quizá debería considerar un rol de asesoría, así que llevé mis algoritmos personales al mayor rival de su empresa. Una sola llamada telefónica después me ofrecieron un 35% más, ella no tenía idea de lo que se venía. Así que allí estaba yo, de pie en una oficina de esquina completamente de vidrio que probablemente costó más en mobiliario que mis primas anuales de seguro médico, observando a una mujer de la mitad de mi edad reírse directamente en mi cara, un 12%, eso era todo lo que pedí, un aumento del 12% después de 18 años de mantener toda la infraestructura de esta empresa sin colapsar como un castillo de naipes en medio de un huracán, y esta mujer, esta graduada de Stanford con MBA, con el cabello rubio perfectamente iluminado y el blazer de diseñador que costaba más que el pago de mi hipoteca, realmente se rió, no una risita educada, sino una risa genuina, con los hombros sacudiéndose y lágrimas formándose. Reírse en tu edad, Nathan, estamos pensando más bien en roles de transición. Su nombre era Audrey Walsh, directora ejecutiva de Dedecore Systems, 35 años. Ni siquiera podía terminar la frase sin otra oleada de risitas golpeándola, quizá un puesto de asesoría a tiempo parcial sería una mejor opción, algo con menos presión, menos responsabilidad, te has ganado un ritmo más suave. Su diploma de MBA de Stanford brillaba en la pared detrás de ella como algún tipo de trofeo, justo al lado de una foto suya estrechando la mano de algún multimillonario tecnológico en una conferencia. Todo en esa oficina estaba diseñado para recordarte quién mandaba, y aparentemente mandar significaba que podías reírte de alguien que había mantenido viva tu empresa desde antes de que te graduaras de la universidad. Me llamo Nathan Mercer, por cierto, 50 años, director de ingeniería en la nube en Dedecore Systems, y hasta ese momento exacto yo era el tipo de persona que creía que el trabajo duro eventualmente sería reconocido, el tipo ingenuo que permaneció leal a una sola empresa durante 18 años, mientras veía a desarrolladores de 26 años con la mitad de mi experiencia ser ascendidos porque entendían mejor los algoritmos de redes sociales que la arquitectura empresarial. Mi esposa Rachel me llama terco, lo ha estado diciendo durante 23 años de matrimonio, y honestamente no se equivoca. Mis hijos piensan que soy antiguo porque todavía prefiero documentación adecuada en lugar de mensajes de Slack, porque creo que las reuniones cara a cara tienen valor, porque no reviso mi teléfono durante la cena, cosas a la antigua que aparentemente me convierten en un dinosaurio en el lugar de trabajo moderno, pero aquí está lo que Audrey Walsh no entendía. Mi enfoque supuestamente anticuado había mantenido su preciada infraestructura de miles de millones de dólares funcionando de manera impecable durante casi 2 décadas, mientras ella estaba en Stanford aprendiendo sobre innovación disruptiva y sinergias, matrices y cualquier otra palabra de moda que enseñan en los programas de MBA. Yo estaba en salas de servidores a las 3 de la mañana asegurándome de que su empresa no implosionara, mientras ella hacía contactos en reuniones del campus. Yo estaba depurando código que evitaba brechas de datos catastróficas. El proyecto de migración a la nube que diseñé nos ahorró 8,5 millones anuales. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. El marco de seguridad que construí evitó 5 intentos importantes de intrusión solo el año pasado, incluido ese ataque de ransomware en octubre que nos habría costado todo. Tengo documentación de cada uno de los incidentes. Audrey agitó la mano como si estuviera espantando una mosca, todavía riéndose, recostándose en esa silla ergonómica que probablemente costó 8,000, sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban el apoyabrazos con un ritmo que sugería que ya estaba pensando en su próxima reunión, en cualquier cosa, excepto en la persona que tenía delante con 18 años de lealtad, siendo descartada como basura de ayer. Su oficina estaba diseñada para intimidar, todo vidrio y cromo, ventanas de piso a techo con vista a la bahía de San Francisco, muebles minimalistas que costaban más que los autos de la mayoría de las personas. Todo estaba colocado para recordarte exactamente dónde estabas en la jerarquía y dónde yo estaba. Aparentemente era al final de su lista de prioridades. Todos son reemplazables, Nathan, incluso los ingenieros senior con décadas de experiencia. Tenía esa sonrisa ensayada de directora ejecutiva que nunca llegaba a sus ojos, el tipo de sonrisa que te enseñan en el coaching ejecutivo, todos dientes y nada de calidez. Los mercados han cambiado. Necesitamos pensadores ágiles, perspectivas frescas, no mentalidades heredadas que nos frenen la innovación. Me miró con la misma expresión que le darías a un perro que acaba de arrastrar barro por tu alfombra blanca, incómodo, desordenado, algo con lo que lidiar y dejar atrás lo más rápido posible. Quizás sea hora de pensar seriamente en esa transición a asesoría. El trabajo de consultoría puede ser muy gratificante para personas en tu situación, horario parcial, agenda flexible, una manera elegante de ir cerrando tu carrera sin el estrés de mantener el ritmo de colegas más jóvenes. Algo se quebró dentro de mí, no mi corazón, algo más profundo. Más fundamental, la integridad estructural de 18 años de creer que la experiencia eventualmente importaría más que el prejuicio por la edad, que la lealtad sería recompensada, que la empresa que había ayudado a construir desde una startup de 200 personas hasta una corporación de 2,000 empleados recordaría quién los llevó hasta allí, quién se quedó hasta tarde, quién se perdió eventos familiares, quién sacrificó todo eso. Todo se desmoronó en el tiempo que le tomó reírse de una
Solicitud razonable, había pedido un aumento del 12%, de 210.000 a 235.000, después de 18 años de servicio. Después de construir desde cero toda su infraestructura de seguridad, después de ahorrarles millones en posibles brechas y tiempos de inactividad, después de ser el tipo al que todos llamaban cuando algo se rompía a medianoche en un fin de semana festivo, un 12% parecía razonable, más que razonable, en realidad parecía modesto, especialmente cuando las primas del seguro médico se estaban comiendo el 18% de mi salario neto, especialmente cuando el programa de MBA mi hija nos costaba 48.000 al año, especialmente cuando la deuda de la escuela de ingeniería de mi hijo se acumulaba más rápido de lo que yo podía ahorrar, especialmente cuando la cirugía de espalda de Rachel el año pasado nos había costado 12.000 de nuestro propio bolsillo, incluso con nuestro supuestamente excelente seguro. Lo entiendo, dije en voz baja, recogiendo mi portafolio de su escritorio. La carpeta de cuero contenía documentación de cada proyecto importante que había completado, cada sistema que había diseñado, cada crisis que había evitado, cada fin de semana que había sacrificado. 18 años de mi vida profesional comprimidos en un archivador de 5 centímetros que ella ni siquiera se había molestado en abrir. Las páginas temblaban en mis manos mientras intentaba mantener la poca dignidad que me quedaba. A través de las paredes de vidrio podía ver a mis colegas fingiendo no mirar, cabezas hundidas en los monitores, dedos suspendidos sobre los teclados sin teclear realmente, oídos esforzándose por captar cada palabra. El diseño de oficina abierta que supuestamente fomentaba la colaboración en realidad era solo una pecera, y yo era el pez que acababan de tirar por el desagüe mientras todos miraban y escuchaban. Nathan, la voz de Aubrey cambió a esa preocupación artificial que los gerentes aprenden en esos retiros de liderazgo de fin de semana, el tono diseñado para suavizar el golpe mientras lo da. De todos modos, eres bueno en lo que haces, te concedo eso, pero eres caro. La Junta ve a un ingeniero senior ganando 210.000 cuando podríamos contratar a 2 graduados en ciencias de la computación por el mismo precio. Perspectivas frescas, marcos modernos, nativos digitales que crecieron con esta tecnología. Eso es solo negocio. Se encogió de hombros como si se disculpara por el mal clima, como si no tuviera control sobre nada de esto, como si no fuera la directora ejecutiva tomando exactamente estas decisiones. Nada personal, como si 18 años de mi vida fueran solo una línea en una hoja de cálculo, como si las noches que me quedé hasta medianoche depurando sistemas críticos mientras ella hacía contactos en galas corporativas no fueran personales, como si perderme la graduación de secundaria de mi hija Jessica por una crisis de servidores no fuera personal, como si la Navidad que pasé en un centro de datos en lugar de con mi familia no fuera personal. Todo en esto era personal, y ella acababa de hacerlo aún más personal. Fue entonces cuando supe exactamente lo que iba a hacer. Caminé de regreso a través de la oficina abierta hasta mi espacio de trabajo, ni siquiera una oficina real después de 18 años, solo un escritorio en una esquina con una vista parcial del estacionamiento, porque la cultura de oficina abierta promueve la colaboración y la innovación. Eso fue lo que dijeron los consultores cuando renovaron hace 5 años. Lo que en realidad promueve es ansiedad, actuación empresarial y la completa incapacidad de concentrarse en problemas complejos, pero nadie les pide a los ingenieros veteranos su opinión sobre el diseño del lugar de trabajo. Al fin y al cabo solo somos mentalidades heredadas. Mi pantalla mostraba la habitual avalancha de notificaciones, mensajes de Slack de desarrolladores junior pidiéndome que revisara su código porque no podían averiguar por qué no funcionaba, correos electrónicos de otros departamentos suplicándome que arreglara problemas que habían creado al ignorar mis recomendaciones, invitaciones a reuniones para actualizaciones de estado que podrían haber sido correos electrónicos, el ruido digital constante de la vida corporativa moderna. Junto a mi teclado había una foto de la Navidad pasada, la primera Navidad que realmente habíamos pasado juntos como familia en 3 años. Rachel parecía cansada pero decidida después de su cirugía de espalda, todavía lidiando con fisioterapia 2 veces por semana, todavía con dolor más a menudo de lo que admitía. La cirugía y la rehabilitación nos habían costado 12.000 de nuestro propio bolsillo, incluso con seguro. El seguro que Datacore no dejaba de recordarnos que era un beneficio generoso, lo suficientemente generoso como para cubrir solo el 80% de un procedimiento médico necesario. Jessica, mi hija de 22 años, el estrés visible en sus ojos incluso en una foto navideña, preocupada por su programa de MBA en Northwestern, 48.000 al año, había querido ir allí desde que tenía 16 años. ¿Cómo podía decirle que no? ¿Cómo podía decirle que su sueño era demasiado caro? Ethan, mi hijo de 20 años, ya preocupado por la deuda de su escuela de ingeniería en Michigan, ya mirando los números y preguntándose cómo podría pagarlo todo algún día, ya aprendiendo que el sueño americano viene con un plan de pagos y tasas de interés. Mi familia, las personas con las que me perdía cenas, fines de semana y festivos porque estaba demasiado ocupado siendo leal a una empresa que me veía como nada más que una línea que debía optimizarse. Las primas del seguro médico se estaban comiendo 37.000 de mi salario bruto anual. La educación de los niños drenaba nuestros ahorros más rápido de lo que podía reconstruirlos. Los gastos médicos de Rachel seguían acumulándose. La casa necesitaba un techo nuevo, el coche tenía 200.000 millas, y aquí estaba yo,
siendo objeto de burlas por pedir un aumento del 12% después de 18 años de servicio. Aquí estaba yo, siendo instado a considerar un puesto de asesoría, una transición suave, una salida elegante, mientras tanto Audrey acababa de comprar su segunda casa de vacaciones según el boletín de la empresa, un refugio de esquí en Aspen para complementar su casa de playa en Carmel. El mismo boletín que la mostraba aceptando un premio a la innovación por el marco de seguridad que yo había diseñado, el mismo boletín que nunca mencionó mi nombre ni una sola vez en 18 años. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño cuaderno de cuero que había conservado durante años. La cubierta estaba suavizada por el uso, las páginas ligeramente amarillentas en los bordes, llenas de ideas que había anotado durante las pausas del almuerzo, pensamientos de fin de semana. Soluciones que se me ocurrían durante mi trayecto por el puente de la bahía, intuiciones aleatorias que me golpeaban a las 3 de la mañana y no me dejaban dormir hasta que las escribía. Dentro estaban mis proyectos personales, documentados meticulosamente, fechas, notas de desarrollo, detalles de implementación, resultados de pruebas, cada iteración, cada mejora, cada avance. Esto no era propiedad de la empresa, este era mi patio de juegos intelectual, trabajo que había hecho en mi propio tiempo, con mi propio hardware, en el laboratorio de mi garaje los fines de semana mientras mi familia dormía, usando mi propia electricidad y mi propio equipo y mis propias neuronas, durante horas que me pertenecían a mí, no a Data Core Systems. El cuaderno contenía algoritmos que había desarrollado en casa, protocolos de seguridad que había perfeccionado usando mis propios servidores, modelos de aprendizaje automático que había entrenado en hardware que compré con mi propio dinero, código que Datacore había implementado sin adquisición formal porque yo había sido demasiado confiado, demasiado ansioso por ser visto como un jugador de equipo, demasiado ingenuo para entender que la lealtad corporativa es una calle de un solo sentido con un callejón sin salida y un precipicio. Pasé las páginas. Cada entrada era un recordatorio de noches y fines de semana dedicados a construir el futuro, mientras Audrey Walsh probablemente estaba en eventos de networking aprendiendo sobre liderazgo. Imagen y presencia ejecutiva, página 47, el algoritmo predictivo de detección de amenazas que salvó a Datacore de un ataque de ransomware que les habría costado 50 millones en daños y demandas, desarrollado en mi garaje, probado en mis servidores personales, implementado en Datacore sin ningún acuerdo formal porque mi gerente en ese momento dijo que involucrar al departamento legal ralentizaría las cosas. Página 63, el marco de optimización que redujo nuestros costos de procesamiento en la nube en un 34%, escrito un sábado por la tarde mientras Rachel llevaba a los niños a practicar fútbol, compartido con la empresa en un correo electrónico informal porque pensaba que eso era lo que hacían los jugadores de equipo. Página 81. La arquitectura de seguridad que le ganó a Datacore el contrato preliminar de la Reserva Federal, el mismo contrato del que Audrey acababa de presumir en su llamada trimestral con inversionistas. El mismo contrato del que se atribuyó el mérito sin mencionar jamás quién diseñó realmente el sistema que lo hizo posible. La ironía era lo suficientemente amarga como para saborearla, lo suficientemente fuerte como para darte dolor de cabeza. Audrey Walsh me veía como anticuado, una mentalidad heredada, peso muerto, una línea cara en el presupuesto que podía ser reemplazada por 2 graduados hambrientos que no sabían lo suficiente como para pedir una compensación razonable, pero cada sistema importante que mantenía a Datacore por delante de sus competidores había nacido en este cuaderno, cada avance que les hizo ganar contratos, cada protocolo de seguridad que los salvó del desastre, todo comenzó aquí, con mi letra, desarrollado en mi propio tiempo. Me detuve en mis notas del 2 de abril de 2021, una serie de algoritmos de aprendizaje automático para detección avanzada de amenazas que desarrollé durante el confinamiento de la pandemia. Rachel pensaba que yo estaba programando por estrés para lidiar con la incertidumbre de un mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. No estaba del todo equivocada, programar siempre había sido mi escape, mi meditación, mi forma de dar sentido al caos creando orden. Pero esos algoritmos se habían convertido en la columna vertebral de toda la ventaja competitiva de Datacore. Esas noches tardías en mi garaje durante una pandemia global habían hecho que Audrey Walsh pareciera una líder visionaria, le habían ganado premios, le habían comprado casas de vacaciones, y ella acababa de reírse de mí por pedir ser compensado de manera justa. Cerré el cuaderno, lo metí en mi bolso mensajero y empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue a Patrick Sullivan, director ejecutivo de Sentinel Shield Technologies, el mayor competidor de Datacore, una empresa que llevaba años intentando alcanzarnos. Había conocido a Patrick en una conferencia del sector hacía 3 años. Hablamos de trabajo durante 2 horas en una cena mientras nuestros colegas hacían networking e intercambiaban tarjetas de presentación. Había intentado reclutarme 2 veces desde entonces, y ambas veces rechacé por lealtad a Datacore. Lealtad, ¿qué broma tan absoluta es esa palabra, Nathan? La voz de Patrick fue cálida cuando respondió, genuinamente complacida. Dime que por fin estás listo para tener una conversación de verdad. Creo que es hora de que hablemos de esa oferta. Prácticamente podía oírlo sonreír a través del teléfono, podía imaginarlo enderezándose en su silla, podía sentir el cambio de energía de casual a serio en medio latido. ¿Cena mañana?, preguntó. Conozco un lugar en Palo Alto, tranquilo, privado, buena comida,
Podemos hablar como se debe, allí estaré. Esa noche le conté todo a Rachel, la risa, el desprecio, la sugerencia del rol de asesoría, la solicitud de aumento que fue rechazada como si fuera una broma. Ella escuchó con los brazos cruzados, apoyada contra la encimera de la cocina, esa expresión en su rostro que había aprendido a reconocer después de 23 años de matrimonio, la expresión que decía que estaba procesando, calculando, planificando. ¿Qué hiciste?, preguntó. Mañana ceno con Patrick Sullivan. Sus ojos se abrieron ligeramente, y luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. La misma sonrisa que había tenido cuando sugirió que compráramos nuestra casa cuando todos decían que no podíamos permitírnosla. La misma sonrisa que tuvo cuando me dijo que aceptara el trabajo en Datacore hace 18 años porque creía en mí. Bien, dijo ella, ya era hora. Nos reunimos para cenar la noche siguiente en un restaurante tranquilo en Palo Alto, del tipo de lugar donde los ejecutivos tecnológicos cierran acuerdos entre salmón y espárragos, donde los camareros saben que no deben interrumpir conversaciones importantes, donde la privacidad es parte del ambiente. Patrick tenía 62 años, el cabello plateado volviéndose blanco en las sienes. Ese tipo de confianza tranquila que surge de construir algo real durante décadas en lugar de heredarlo de una junta desesperada por resultados trimestrales. Había fundado Sentinel Shield en su sótano hace 30 años y la había convertido en una empresa con 800 empleados. Entendía lo que significaba crear algo desde la nada. La empresa que construí no es la misma que era hace 10 años, dijo Patrick entre bocados de salmón. Los inversores tienen opiniones, la junta tiene opiniones, todos tienen opiniones sobre cómo debería dirigir las cosas de manera diferente, pero seguimos valorando la experiencia, el conocimiento institucional, ese tipo de sabiduría que no puedes descargar de un bootcamp de programación ni aprender en un programa de MBA de 2 años. Dio un sorbo de agua y dejó el vaso con cuidado. He seguido tu carrera durante años, Nathan, he leído tus artículos, he estudiado los sistemas que has diseñado, el marco de seguridad que le ganó a Datacore el contrato de la Reserva Federal. Fuiste tú, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Nadie en Datacore me había hecho jamás esa pregunta. Simplemente asumían que el mérito pertenecía a quien lo presentaba en las reuniones del consejo. Patrick sonrió. Eso pensaba, la arquitectura tenía tus huellas por todas partes, tu filosofía, tu enfoque. Deslizó una carpeta sobre la mesa, papel color crema con el logotipo de Sentinel Shield grabado en relieve en la portada, una carta de oferta formal. La abrí, los números me hicieron lagrimear. 285,000 de salario base más participación accionaria, más un bono de contratación, beneficios completos con una cobertura mejor que el plan supuestamente generoso de Datacore, oficina de esquina, un equipo de 8 ingenieros senior reportándome, recursos para implementar ideas de verdad en lugar de solo documentarlas para gerentes que no las entendían. Más importante aún, Patrick se inclinó hacia adelante, codo sobre la mesa, mirada directa y honesta. Queremos que tus innovaciones sean adquiridas correctamente, acreditadas correctamente, compensadas correctamente. Entendemos que los algoritmos que has desarrollado son tu propiedad intelectual. Nos gustaría licenciarlos de manera formal y darte pleno reconocimiento por tu trabajo, tu nombre en las patentes, tu crédito en los comunicados de prensa, tu legado preservado. Lo miré fijamente esperando la trampa. Siempre había una trampa. ¿Cuál es la trampa? Patrick se rió, una risa real. No la risa despectiva de alguien que piensa que eres un chiste, sino la risa apreciativa de alguien que respeta las preguntas directas. La trampa es que vas a trabajar más duro de lo que lo has hecho en años, dijo. Estamos compitiendo por un gran contrato de seguridad de la Reserva Federal, el mismo que Datacore cree que tiene asegurado. Tus sistemas de detección de amenazas podrían marcar la diferencia entre ganar y perder. Te necesito totalmente comprometido, totalmente involucrado, totalmente presente. Hizo una pausa, pero también necesito que sepas que tu edad es una ventaja, no un defecto. Cada ingeniero del equipo que estoy formando para este proyecto tiene más de 35 años, la mitad tiene más de 50, la experiencia me importa, la sabiduría me importa, la capacidad de ver patrones que los ingenieros más jóvenes no ven porque no han vivido suficientes ciclos, eso me importa. Por primera vez en meses sentí que estaba hablando con alguien que respetaba tanto mi experiencia como mi potencial, alguien que veía a un ingeniero de 50 años no como peso muerto sino como una ventaja competitiva, alguien que entendía que la innovación no tiene fecha de caducidad. Para cuando llegó el postre ya habíamos delineado un plan de transición que llevaría mis innovaciones personales a Sentinel Shield manteniéndonos completamente dentro de los límites legales, todo documentado, todo transparente, todo lo que Audrey Walsh debería haber hecho años atrás si hubiera valorado las relaciones a largo plazo por encima del ahorro de costos a corto plazo. Llamé a Rachel desde el estacionamiento. Lo acepto, dije. Bien, respondió ella, vuelve a casa y celebra con tu familia por una vez. 2 semanas después coloqué mi carta de renuncia sobre el escritorio de Audrey Walsh. La ironía no se me escapó, impresa en papel membretado de la empresa, presentada por los canales oficiales, siguiendo cada protocolo que ella decía valorar, profesional hasta el final, respetuoso del proceso. 18 años de buen comportamiento culminando en la carta de renuncia más meticulosamente formateada en la historia de Datacore, incluso mientras me
Preparaba para ver cómo todo lo que ella había despreciado se quemaba hasta los cimientos, apenas levantó la vista de su MacBook, su atención dividida entre correos electrónicos y una videoconferencia. Había silenciado el micrófono, multitarea, eso que en su generación pasaba por liderazgo, nunca completamente presente en ninguna conversación porque siempre había algo más importante ocurriendo en una pantalla. Aviso de 2 semanas, escaneó la carta como si fuera el menú del almuerzo. ¿A dónde vas? ¿Alguna consultora? ¿Jubilación anticipada? Consideré mentir, elaborar alguna historia sobre querer pasar más tiempo con la familia, sobre agotamiento, sobre perseguir proyectos personales. Pero la verdad tenía más impacto y yo ya había terminado de proteger sus sentimientos. Sentinel Shield Technologies, eso captó su atención, levantó la cabeza bruscamente de la pantalla, los ojos entrecerrados, con la primera emoción genuina que le había visto desde aquella mañana humillante en su oficina de esquina, la primera señal de que realmente estaba procesando información sobre mí en lugar de simplemente esperar a que terminara de hablar. Nuestro mayor competidor, su voz adquirió un filo cortante. Eso es un momento desafortunado. Estamos en negociaciones finales con la Reserva Federal para ampliar nuestro contrato de seguridad. El contrato que se supone asegurará nuestra posición durante los próximos 5 años. Lo sé, dije simplemente, yo construí el modelo de detección de amenazas que nos consiguió ese contrato en primer lugar. La expresión de Aubrey pasó de la sorpresa a algo parecido a la preocupación, tal vez incluso al miedo por primera vez. La vi calculando lo que mi partida podría costarle realmente a la empresa, haciendo números sobre lo que estaban a punto de perder, dándose cuenta de que quizá, solo quizá, había cometido un error de cálculo significativo. Deberíamos discutir opciones de retención de inmediato. Su tono había cambiado por completo, ya no había condescendencia, ya no había sugerencias de transición a asesoría, quizá ese aumento que mencionaste, tal vez un 15% más una promoción a nivel de vicepresidente. Podemos hacer que esto funcione, Nathan. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que funcione para todos. La oferta era todo lo que había querido esa mañana, más de lo que me había atrevido a pedir. Si hubiera mostrado esa flexibilidad 8 horas antes, nada de esto habría ocurrido. Si hubiera abierto mi portafolio, si hubiera mirado mi historial, si me hubiera tratado como un activo valioso en lugar de una carga costosa. Pero algunas puertas, una vez cerradas, no pueden reabrirse solo con dinero. Algunos insultos, una vez pronunciados, no pueden deshacerse con contraofertas. La oferta de Sentinel Shield es de 285,000 más participación accionaria, dije, pero más importante aún, ellos valoran la experiencia por encima del prejuicio por edad. No se ríen de los empleados que piden una compensación razonable. Ella se rió, pero ahora sonaba hueco, forzado, nada parecido al desprecio confiado de aquella mañana. Esta risa tenía nerviosismo, incertidumbre, el reconocimiento de que tal vez había cometido un error grave. Están pagando al menos 75,000 de más. Te decepcionarás cuando se den cuenta de que un ingeniero de 50 años no puede adaptarse a su ritmo de desarrollo. Cuando vean esa mentalidad heredada en acción, dale 6 meses y volverás. Sonreí sintiendo esa extraña confianza nueva que venía de finalmente conocer mi valor, de finalmente alejarme de personas que no podían verlo. Ya veremos quién se decepciona. Mis últimas 2 semanas en Datacore fueron surrealistas, como ver un documental de naturaleza sobre animales que presienten un terremoto antes de que ocurra. De repente personas que apenas me habían reconocido durante años querían invitarme a almorzar, exprimir mi cerebro sobre proyectos, entender sistemas que habían ignorado durante una década. Hacer preguntas que deberían haber hecho años atrás. La gerencia intermedia se apresuró a documentar procesos que nunca se habían molestado en aprender, dándose cuenta demasiado tarde de que el conocimiento institucional se va por la puerta con las personas que lo crearon. No puedes descargar 18 años de contexto desde una página wiki, no puedes reemplazar 20 años de reconocimiento de patrones con un artículo de base de conocimientos. Kevin Park, el joven de 28 años que asignaron para seguirme durante la transición, parecía más aterrorizado cada día. Era inteligente, capaz, pero le estaban pidiendo que absorbiera en 2 semanas lo que a mí me había tomado 2 décadas aprender. Se quedaba hasta tarde todas las noches tomando notas, haciendo preguntas, intentando comprimir cantidades imposibles de información en su cabeza. Me dio pena, sinceramente. Nada de esto era culpa suya. Solo era un chico joven tratando de hacer su trabajo en un sistema que lo había preparado para fracasar. Completé cada documento de transición con una minuciosidad profesional, entrené a Kevin lo mejor que pude en el tiempo disponible, respaldé toda la documentación de mis proyectos personales, me aseguré de que todo lo que había creado en tiempo de la empresa y con recursos de la empresa se transfiriera correctamente. También hice copias cuidadosas de cada correo electrónico en el que había compartido mis innovaciones personales con la empresa, creando un rastro de evidencia del fracaso sistemático en adquirir adecuadamente lo que habían utilizado libremente. Cada vez que implementaron mi código sin contratos, cada presentación en la que se atribuyeron el mérito de mi trabajo, cada correo informal en el que ofrecí soluciones que se convirtieron en sistemas críticos, todo documentado, todo con marcas de tiempo, todo preservado, no porque estuviera planeando una acción legal, sino porque quería estar preparado, por si intentaban algo, por si reclamaban la
Propiedad de cosas que había creado en mi propio tiempo, por si intentaban impedirme usar mi propia propiedad intelectual. Audrey me llamó a su oficina en mi último día, su actitud había cambiado por completo, la risa despectiva había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía respeto, aunque sospechaba que en realidad era solo miedo disfrazado de profesionalismo. Quiero que sepas que no hay resentimientos, dijo. Has sido una parte valiosa de esta organización, te deseo lo mejor en tus futuros proyectos. Asentí, mantuve el rostro neutral, no le di la satisfacción de la ira ni la comodidad del perdón. Salí de la sede de vidrio de Datacore por última vez a las 5:30 de un viernes de marzo. El guardia de seguridad de la recepción, un tipo llamado Vincent con el que había charlado cada mañana durante 12 años, me estrechó la mano con firmeza. Cuídate, señor Mercer, lo dijo en voz baja. Como si supiera algo que yo no, como si ya hubiera visto esta película antes y supiera cómo terminaba. Lo haré. Rachel me estaba esperando en el estacionamiento, había pedido la tarde libre para llevarme a casa, para marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras me subía al coche. Libre, dije, me siento libre. El lunes por la mañana estaba sentado en mi nueva oficina de esquina en Sentinel Shield, una oficina de verdad con paredes y una puerta que se cerraba, y una ventana que daba a árboles reales en lugar de un estacionamiento. Mi equipo se reunió para nuestra primera reunión, 8 ingenieros senior de entre 38 y 54 años, canas, arrugas, experiencia, sabiduría, el tipo de personas que Audrey Walsh había descartado como mentalidades heredadas y anticuadas. Esto es lo que vamos a hacer, dije mientras abría mi presentación. Vamos a tomar los algoritmos de detección de amenazas que desarrollé y hacerlos aún mejores. Vamos a ganar el contrato de la Reserva Federal que Datacore cree que tiene asegurado, y vamos a demostrarle a esta industria que la experiencia no es una desventaja, es una ventaja. Se inclinaron hacia adelante, listos para trabajar, listos para demostrar algo. 6 semanas después la primera implementación de mi marco de seguridad entró en funcionamiento en Sentinel Shield, los mismos algoritmos que Audrey Walsh había descartado como pensamiento heredado y obsoleto, el mismo código del que se había reído en su oficina de esquina de vidrio, la misma innovación que decidió que no valía un aumento del 12%. Ahora estábamos detectando amenazas 48 horas antes de que se materializaran, las velocidades de procesamiento aumentaron un 35%, los falsos positivos cayeron un 55%, nuestro equipo de ventas tenía datos concretos que demostraban que podíamos superar las mejores métricas de Datacore por márgenes significativos. Los modelos de aprendizaje automático que entrené en mi garaje estaban prediciendo patrones de ataque con una precisión del 92%, el sistema de detección de amenazas que había ahorrado millones a Datacore ahora estaba ahorrando aún más a los clientes de Sentinel Shield, con mi nombre correctamente acreditado en cada solicitud de patente, con mi contribución reconocida en cada comunicado de prensa. Cuando Sentinel Shield anunció que habíamos ganado la ampliación del contrato con la Reserva Federal, mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de una publicación especializada que quería entrevistar al arquitecto detrás del avance de seguridad de Sentinel Shield. La segunda llamada fue de una firma de capital de riesgo interesada en licenciar nuestra tecnología de detección de amenazas. La tercera llamada fue de un cazatalentos ofreciéndome un puesto en el consejo de administración de una startup de ciberseguridad. La cuarta llamada fue de Audrey Walsh. Dejé que se fuera al buzón de voz, vi su nombre parpadear en la pantalla y dejé que sonara hasta ese mensaje automatizado e impersonal. Llamó 6 veces más durante 2 días antes de dejar un mensaje que guardé para la posteridad, que les puse a Rachel y a los chicos durante la cena, que todavía conservo en mi teléfono como recordatorio. Nathan, habla Audrey, necesitamos discutir oportunidades de consultoría de inmediato. Datacore está preparada para ofrecer un paquete de compensación sustancial por tu experiencia, tu conocimiento de nuestros sistemas, tu comprensión de los requisitos de la Reserva Federal. Por favor devuélveme la llamada lo antes posible. Cometimos un error, yo cometí un error, hablemos de cómo arreglar esto. Su voz sonaba diferente, tensa, desesperada, nada que ver con la seguridad condescendiente de su oficina de esquina. No devolví la llamada. 3 días después Audrey me estaba esperando junto a mi coche en el estacionamiento de Sentinel Shield, 6:30 de la tarde, el garaje casi vacío, solo su Mercedes y mi Honda, y el eco de los pasos sobre el concreto. Se veía diferente, cansada, estresada, con ojeras oscuras que ningún corrector podía ocultar. No quedaba nada de la confianza pulida de aquella mañana en la que se había reído de mi solicitud de aumento. Su blazer estaba arrugado, su cabello no estaba perfectamente peinado, parecía alguien que no había dormido bien en semanas, alguien que había visto como todo lo que creía seguro empezaba a derrumbarse. Esto es inapropiado, dije, manteniendo la distancia mientras buscaba las llaves del coche. Has puesto en riesgo 400 empleos. Su voz era urgente, desesperada, muy lejos del gesto despectivo con la mano. Datacore enfrenta una crisis existencial por la propiedad intelectual que te llevaste. Me detuve, me giré para mirarla directamente y dejé que el silencio se alargara hasta volverse incómodo. No me llevé nada que perteneciera a Datacore, respondí con calma. Me llevé mi propiedad intelectual personal que Datacore utilizó sin una adquisición adecuada. Tu equipo legal nunca hizo la debida diligencia y tú nunca valoraste al
Personal con experiencia lo suficiente como para preocuparte por los detalles, abrió la boca para responder, seguí hablando, cada algoritmo que llevé a Sentinel Shield fue desarrollado en mi equipo personal, en mi tiempo personal, en mi garaje, usando mis propios servidores, tengo documentación de hace 5 años que prueba la propiedad, tu empresa utilizó mi trabajo sin contratos, sin compensación, sin siquiera pedir permiso, porque yo era demasiado leal para decir que no, y tú demasiado despectiva para notar la diferencia entre propiedad de la empresa y propiedad intelectual del empleado. El rostro de Audrey palideció, el color se le fue de las mejillas en tiempo real. Así no es como funciona esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Eras un empleado, todo lo que creaste pertenece a la empresa, eso es estándar, revisa tus contratos laborales, hay una distinción clara, dije, entre el trabajo creado durante horas de la empresa, usando recursos de la empresa, y la propiedad intelectual independiente desarrollada fuera del alcance del empleo. Tu equipo legal fue descuidado, asumieron que lealtad significaba propiedad, estaban equivocados, desbloqueé el coche, abrí la puerta. Probablemente deberías hablar con tus abogados antes de que esta conversación continúe, dije, y quizá en el futuro no te rías de los empleados que piden una compensación razonable después de 2 décadas de servicio. Suele tener consecuencias. Me alejé conduciendo mientras la veía empequeñecerse. En el espejo retrovisor, de pie sola en un estacionamiento, viendo cómo su futuro dorado se alejaba, las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de empezar en Sentinel Shield recibí un mensaje de texto de mi antiguo colega Frank en Datacore. Tienes que ver esto, adjuntó una captura de pantalla del Slack de la empresa. Audrey había enviado un mensaje a toda la compañía anunciando una congelación de contrataciones y recortes presupuestarios. El momento no era casual. La llamada de resultados trimestrales de Datacore fue un desastre. La vi en transmisión en directo desde mi nueva oficina de esquina. Audrey estaba sentada en la cabecera de la mesa de conferencias, flanqueada por abogados y personal de relaciones públicas. Se veía nerviosa, no dejaba de tocarse el cabello. Cuando un analista preguntó por el contrato de la Reserva Federal, tropezó con un discurso corporativo sobre dinámicas competitivas y condiciones del mercado. Las acciones cayeron un 18% en un solo día, un 18%, esos son cientos de millones de dólares en valor de mercado evaporándose porque una directora ejecutiva no pudo tomarse en serio una solicitud de aumento. Los analistas empezaron a hacer preguntas incisivas sobre retención de talento, sobre conocimiento institucional, sobre por qué su principal competidor los había superado de repente en capacidades de detección de amenazas. Los blogs tecnológicos recogieron la historia. Alguien filtró que yo me había ido a Sentinel Shield. Alguien más filtró el momento de la decisión de la Reserva Federal. La narrativa se escribió sola. La brillante directora ejecutiva de Datacore había expulsado a su mejor ingeniero y había perdido el contrato más importante de la empresa en el mismo trimestre. 3 semanas después el principal sistema de seguridad de Datacore experimentó una falla crítica durante una actualización rutinaria, el tipo de falla que yo habría detectado incluso dormido, el tipo de falla que ocurre cuando reemplazas 18 años de experiencia por un joven de 28 años que llevaba 6 semanas en el puesto. Caden Park hizo lo mejor que pudo, pero el sistema estuvo caído durante 11 horas. 3 clientes importantes presentaron quejas formales, 2 de ellos comenzaron a buscar alternativas. Uno de esos clientes llamó a Sentinel Shield. Yo atendí la reunión personalmente. Para el mes 4 las acciones de Datacore habían caído un 28% desde su punto máximo. La junta convocó una sesión de emergencia. Audrey presentó un plan de recuperación que incluía recortes agresivos de costos y contratación acelerada de desarrolladores junior, la misma estrategia que había creado el problema en primer lugar. La junta no quedó impresionada, despidieron a 160 empleados, incluido Caden Park según supe. Él logró reubicarse en una empresa más pequeña en Seattle. Bien por él, nada de esto fue nunca su culpa. Sentinel Shield contrató a 73 exingenieros de Datacore en 4 meses, personas con experiencia, personas capaces, personas que Audrey había descartado por ser demasiado caras. Patrick Sullivan dio personalmente la bienvenida a cada uno de ellos y les dijo que su experiencia aquí sí importaba. Mes 6, Datacore perdió otro contrato importante, esta vez frente a una startup que había licenciado nuestra tecnología de detección de amenazas, la misma tecnología de la que Audrey se había reído, los mismos algoritmos que decidió que no valían. Un aumento del 12%, me enteré de la noticia por Patrick durante nuestra reunión matutina, lo mencionó de manera casual, como si fuera solo otro martes, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Él sabía lo que significaba, las fichas de dominó seguían cayendo. Una empresa de atención médica que había estado con Datacore durante 12 años anunció que se cambiaba a Sentinel Shield, luego un banco regional, luego una agencia gubernamental. Cada anuncio golpeaba el precio de las acciones de Datacore como un martillo. Cada salida validaba mi decisión de irme. Mes 7, Audrey intentó recuperar a 3 de los ingenieros que habíamos contratado desde Datacore. Les ofreció aumentos del 20% y bonos de firma. Los 3 rechazaron la oferta. Uno de ellos me reenvió su correo con un solo comentario: demasiado poco, demasiado tarde. Lo imprimí y lo clavé en mi tablero de anuncios. Mes 8, la junta obligó a Audrey Walsh a renunciar. El anuncio fue enterrado un
Viernes por la tarde, el equivalente corporativo de sacar la basura cuando nadie está mirando, su declaración oficial mencionaba que quería buscar otras oportunidades. La versión no oficial era que le habían dado a elegir entre renunciar o ser despedida con causa. Fue reemplazada por un ejecutivo de 54 años llamado Robert Kimura. Uno de sus primeros movimientos fue contactarme para hablar de un acuerdo de consultoría. Rechacé la oferta, pero aprecié la ironía. Mes 10, recibí una llamada de una periodista de una publicación tecnológica. Estaba escribiendo una historia sobre la caída de Datacore y el ascenso de Sentinel Shield. Quería entrevistarme sobre la transición. Le conté la verdad, toda, la risa, la sugerencia del rol de asesoría, el aumento del 12% que lo inició todo. La historia se publicó con el titular, El ingeniero del que se rieron. Como el desprecio de una ejecutiva le costó todo a Datacore, el perfil de LinkedIn de Audrey Walsh se actualizó. Al día siguiente, había eliminado por completo a Datacore de su historial laboral. Esa misma semana recibí un premio a la trayectoria profesional por mis contribuciones a la arquitectura de seguridad en la nube. Una cena elegante en un salón de hotel, discursos y aplausos, y un trofeo de cristal con mi nombre grabado. Rachel estaba en la primera fila, todavía lidiando con sus problemas de espalda, pero sonriendo más grande de lo que la había visto en años. Se había comprado un vestido nuevo. Para la ocasión, dijo que quería verse bien cuando su esposo finalmente recibiera lo que merecía. Ya se voló desde Chicago, tomando un descanso de su programa de MBA para ver a su padre ser reconocido. Me envió un mensaje esa mañana, orgullosa de ti papá, y se condujo desde Ann Arbor, usando un traje que había comprado solo para la ocasión. Nunca había tenido un traje antes. Me dijo que quería verse profesional para la gran noche de su viejo, mi familia, las personas con las que había sacrificado tanto tiempo. Finalmente, viéndome recibir el reconocimiento que había ganado, finalmente viendo que todas esas cenas perdidas y noches largas habían significado algo, mantuve mi discurso corto. Agradecí a Patrick Sullivan por apostar por mí, agradecí a mi equipo por demostrar lo que la experiencia puede lograr, agradecí a Rachel por 23 años de paciencia, y luego dije una cosa más. Hace 10 meses alguien me dijo que todos son reemplazables, que la experiencia es cara, peso muerto, que quizá debería considerar un rol de asesoría porque el mercado había cambiado. Hice una pausa y miré al público. Ella estaba equivocada y ahora lo sabe. El aplauso duró más de lo que esperaba. Después de la ceremonia revisé mi teléfono. Un nuevo buzón de voz. Reconocí el número. Audrey Walsh. Lo escuché en el estacionamiento. Nathan, sé que probablemente no devolverás la llamada. Solo quería decir que cometí un error, uno grande. Fui arrogante. No vi lo que tenía justo delante. Por lo que vale, lo siento. Hizo una pausa. Podía oír su respiración. Nunca fuiste reemplazable, simplemente no pude verlo hasta que te fuiste. Eliminé el mensaje de voz. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte. Realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.